Vamos a empezar con este tema y ya veis que aquí hay 3, 6, 8, 9 y otros 9 que estáis fuera, estamos 18. Bueno, y yo 19. Vamos a empezar con este tema que yo lo he puesto aquí como introducción sobre el tema total, que es mercantilismo y carrera de Indias, con un objetivo. ¿Por qué pongo introducción? Porque según la idea que yo tengo, no sé si la llevaremos adelante, depende de cómo hagamos todos los programas del año que viene, pues yo quería centrarme en este tema exactamente con un desarrollo mucho más grande de toda la actividad de la carrera de Indias. Carrera de Indias, si estamos, el otro día, el martes pasado, ya nos hablaron del tema del siglo XVI y desde 1492, las cosas importantes que habían ocurrido en ese año y en lo que dio origen a lo que fue el carrera de Indias, que es la explotación, vamos, el conocimiento, primero el descubrimiento, el conocimiento, explotación, mercantilismo y colonización, pues de todo el globo terráqueo, porque no me voy a referir en todo este tema exclusivamente a lo que España hizo, sino a lo que la hispanidad hizo, porque es tan importante lo que hicieron los españoles como lo que hicieron los portugueses, yendo a la India, unos hacia Occidente y otros hacia Oriente. El hecho de salir unos a Oriente y otros a Occidente, consecuencia del Tratado de Tordesillas, pues se dice, ¿por qué? Pues el grave problema que se planteó con este tema fue el que dice, sí, el Papa había fijado cuál era el meridiano que separaba Oriente y Occidente, pero el meridiano estaba en el Atlántico. ¿Y cuál era el contrameridiano que estaba en el Pacífico? Y esa fue uno de los conflictos que se van a ocasionarse con el viaje de Magallanes a las Molucas. Entonces, quiero decir que tan importante va a ser la llegada de España hacia América y Portugal también en la zona no, entonces no. ¿No se oye bien? Allí atrás, si no hay nadie. Allí atrás. Bueno, volviendo al tema, entonces, creo que este es uno de los temas más importantes que ocurre en la historia, sobre todo de Occidente, por descontado, de Europa. Pero yo creo que inclusive no solo de Europa, sino de todo el mundo, creo que el descubrimiento de todo el globo terráqueo, ver que realmente era globo terráqueo, que era una esfera toda la Tierra, y la explotación, conocimiento, descubrimiento de tierras nuevas y todo esto, pues va a ser el tema en el que creo que debemos insistir, porque hay un tema que yo estoy en desacuerdo, y es el que en el bachillerato se estudie la historia desde 1812, porque si nos olvidamos de todo lo que ocurrió en el siglo XVI en adelante, 16, 17 y 18, que son 3 siglos completos de colonización realizado desde Europa, pues entonces nos quedaríamos totalmente cojos. No sabríamos por qué estamos en la situación que estamos hoy si no analizamos cómo arrancamos en esa época. Y digo, estoy refiriéndome al siglo XVI porque es el que más nos toca desde aquí, desde el Escorial, porque la actuación tanto de Carlos V, vamos, es católicos, Carlos V y Felipe II, es la época de mayor esplendor de todo este fenómeno de la carrera de Indias. Entonces a nosotros nos vamos a centrarnos en este tema. Yo, como consecuencia, en el año 1992, que se celebró el 5º centenario del descubrimiento de América,
entre todos los actos que se celebraron, pues se llevó a cabo la elaboración de este libro por parte de unos historiadores, vamos, de un historiador fundamental, que aquí vemos el título, pero encargado desde Sevilla y desde una institución sevillana, es decir, realmente de Sevilla es la editora, pero es desde las universidades de Sevilla. Pues, y es importante o sea, porque yo me voy a basar, digamos, la guía de toda esta carrera de Indias basada en este autor. Indudablemente no se puede hablar de todo este fenómeno desde un solo texto, por muy grande que sea, porque este tiene 800 páginas o 1000 páginas, pero no se puede hablar solo de eso. Hay que hablar de muchos más fenómenos que luego después voy a ir contando adelante. Pero que sepáis que partimos de esto y dice, ¿por qué el libro se titula La financiación de la carrera de Indias? Pues por una razón sencilla, porque dice, todos podremos pensar, y así nos lo han contado en el bachillerato, de que Colón fue a América gracias a las joyas que le dio Isabel Católica. Bueno, esto es una fábula que no sabemos si es verdad, si es mentira, pero parece ser que hay incluso testimonios de que el viaje de Colón fue financiado inclusive por Andrea Doria, que era el genovés. Colón era también genovés. Y luego después en el viaje de Magallanes, y también los que van a financiar los viajes de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano, pues son también financieros europeos, fundamentalmente. El otro día nos habló este hombre, muchos de ellos eran judíos, que eran banqueros, financieros, mercantiles, y hay que saber que toda la labor de descubrimiento, conquista, colonización, es una labor no dirigida desde la corona, cosa que estaría en contradicción con lo que hemos estudiado. Parece que eran los reyes de Portugal y los reyes de España los que habían organizado todo esto. Pues no, los que hacen todo el proceso de colonización y de descubrimiento y de explotación de todas las tierras son civiles, mercantiles, financieros, es la sociedad europea, sociedad sobre todo española, portuguesa, italiana, genoveses y alemanes y austríacos y algún francés también luego habrá, pero sobre todo es el área de los que van a financiar. ¿Financiar por qué? Porque toda la labor que se pone en marcha es quién monta una flota. Una flota, eso lleva a crear los barcos, construir los barcos, de quién son los barcos, cómo se llenan los barcos de marineros, cómo se llena, quién compra los aprovisionamientos que los marineros van o la tripulación va a consumir durante todo el viaje, quién compra los productos que nosotros vamos a llevar a América para poder financiar luego el regreso de esa flota. Y todo eso es una labor fundamentalmente personal, por así decir, de la sociedad civil. Exclusivamente o sea, en el caso español, por ejemplo, solamente participa la monarquía con el 20% y es cobro de los impuestos de retorno. O sea, es a través del solo el 20% de lo que se obtiene de América es lo que se queda la corona. La corona utilizará eso para todas sus políticas nacionales e internacionales en Europa, pero que sepamos que la corona no ponía el dinero. Quien ponía el dinero eran financieros particulares. Quien lo lidera, eso es uno de los temas que quiero que en los temas sucesivos que vamos a ir viendo, quien lidera el movimiento en el caso del descubrimiento es Cristóbal Colón. En el caso de la vuelta al mundo es Fernando Magallanes.
Ellos son los que lideran ese proyecto. No son los reyes los que lo lideran. Ellos son los que buscan a los reyes que les apoyen y qué es lo que ofrecen ellos. Lo que ofrecen es la titularidad de las tierras nuevas conquistadas o colonizadas para las coronas española y portuguesa, pero quienes lo lideran son mercaderes, mercantiles. Los que, el proyecto, es decir, ¿cuál va a ser? Por eso hablamos de financiación. ¿Cuál es el proyecto? El proyecto es un proyecto económico con objeto de conseguir mayor rendimiento a todo el capital que existía por parte de los industriales y de los mercaderes que había en España. O sea, es decir, durante toda la Edad Media, sobre todo Castilla fundamentalmente es la que se va a enriquecer gracias al tipo de economía que va a desarrollar tanto agrícola como ganadera, fundamentalmente, inclusive industrial desde el punto de vista de que todos los tejidos, nosotros estábamos exportando tejidos a Flandes y al norte de Europa, etcétera. Eso vamos a ver luego después un caso concreto de una persona concreta española y que veamos, que comprendamos que toda esa labor es una labor de una sociedad en conjunto. Y una sociedad en conjunto, dice, podríamos pensar, y hay historiadores que han apuntado, dice, ¿por qué es España y Portugal, o digamos Hispania romana? ¿Por qué? Pues porque habíamos estado 800 años con un proyecto completo. Esto, si cogemos el libro de Julián Marías, de la España inteligente, no me acuerdo el nombre, inteligible, la España inteligible, como se titula el libro, y ahí lo explica él cómo se demuestra, o sea, él viene a demostrar que hay un proyecto de país, hay un proyecto de país en comunicación. Y ahí sí podemos hablar de que hay distintos reinos dentro de España, dentro de la Hispania, pero todos ellos acaban colaborando en ese proyecto de desarrollo del país. Y según dice Julián Marías, es el inicio de la integración de España. El inicio, porque hasta entonces España no existía. Esa es la interpretación que él da en la España inteligible. Bien, nosotros partimos, lo creemos y vamos a seguir adelante con esta idea. Yo este cuadro ya lo he presentado en otras ponencias de economía, para saber que cuando estamos hablando de economía estamos hablando de una parte de la actividad social. O sea, el cuadro lo encabeza cultura y sociedad, sociedad y cultura, o culturización de la sociedad, porque estamos hablando de convivencia y no estamos hablando de individuos, estamos hablando de colectividades. Y dentro de la convivencia de las colectividades, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Pues primero, cómo son los seres o los individuos y los colectivos, y a eso hablaríamos, se introduciría con lo que es filosofía del ser o ontología. Luego después estamos hablando de la moral o del comportamiento y hablaríamos de filosofía moral. Y luego después decir la filosofía del conocimiento, filosofía, epistemología, y son las tres ramas de la filosofía que estudian el comportamiento colectivo. Y estamos hablando de comportamiento colectivo, no individual. Con lo cual, vamos a ver cómo en la colectividad, primero cómo se genera y cómo y por qué vive en colectivo. Dice, y para vivir en colectivo, ¿qué necesita? Pues el escalón siguiente, que son la ética o la escala de valores, la política o la organización social y la economía o la organización de los recursos naturales que dispone la sociedad
para poder hacer eficaz todo lo que por ética y escala de valores queremos conseguir. Queremos conseguir, y una colectividad se llama sociedad cuando tiene un proyecto. Mientras no tenga un proyecto de vivencia al futuro, no será una sociedad. Será una tribu, será una familia, será lo que queráis, pero colectividad es cuando hay un proyecto completo de toda una colectividad. Para eso necesita tener una escala de valores que defina cuáles son los valores que son comunes, que todo el mundo acepta, y en qué medida cuáles están por encima y cuáles están por debajo. Necesitará desarrollar una política que es una política, yo la he dividido ahí en tres distintas casillas, que es una, la compactación de la sociedad, y ahí entrarían las distintas clases, distintas organizaciones, distintas instituciones que se puedan crear. Luego después está la administración, y es cómo se organiza la distribución de las distintas funciones que una colectividad tiene que desarrollar, y es administración. Y la diferencia del otro, del ejercicio del poder, que es solamente una de las partes de la política. Normalmente pensamos, y cuando hablamos de política, pensamos que es el ejercicio del poder nada más. Y dice, ¿quién es el que manda? Y pensamos que la política es quién es el que manda. No, la política es, como bien dice la palabra polis, viene de ciudad, y es cómo una ciudad se organiza. Y una ciudad se organiza, de Grecia y desde Roma, dice por eso la política viene de Grecia, la palabra polis es ciudad. ¿Cómo se organiza una ciudad para vivir en convivencia? Y en convivencia para desarrollar un proyecto común. El hecho de pensar en que una sociedad tiene un proyecto común es mucho más importante saber quién es el que va a gobernar esa sociedad. Y esa sociedad la podrá gobernar el dictador, la monarquía, las distintas fórmulas que se quieran, la república. La república, dice Cicerón, cuando habla de la república, nosotros entendemos por república hoy una cosa totalmente diferente a la monarquía. Pues no, la república puede ser aristocrática, monárquica o popular. Y es la misma república. ¿Por qué república? Porque es res pública, cosa pública, de cómo la república se administra. Y eso en textos de Felipe II y en textos de Carlos V nos va a hablar de política del imperio. La república, y dice Felipe II, la república de nuestro reino. Habla Felipe II, y es bueno decirse que cuando los términos literarios que se han ido usando, si cogemos el origen etimológico de las palabras, en la antigüedad tienen un sentido totalmente diferente al que hoy en día le estamos dando a las mismas palabras. Queríamos analizar todo eso con mucha más profundidad para llegar a saber que la república es la res pública, el asunto es público. ¿Quién lo gobierna? Bueno, pues puede gobernarlo, lo que hemos dicho, la aristocracia, la monarquía o el parlamento En el caso de la economía, yo he puesto ahí dos distinciones, que es economía positiva y economía normativa. ¿De por qué? Pues porque la economía normativa es la que los analistas, los filósofos o los economistas teóricos que hacen una doctrina dicen cómo tiene que funcionar la economía, y dicen, tiene que hacerse esto para conseguir esto y esto. Bien, pues luego la política real no es tal como ellos la cuentan, no, la política real es la política positiva, es decir, lo que realmente ocurre cuando hacemos una cosa o cuando la sociedad toma una decisión, ocurre esto y no lo que los teóricos han pensado que va a ocurrir. Por eso es la distinción entre la positiva y normativa. Normativa sería lo que alguien define que hay que hacer,
y positiva es lo que realmente ocurre según los comportamientos de la propia. Y volviendo a la ética y a los valores, he hecho una distinción que esa no es una distinción mía, es de un economista americano precisamente, economista americano de hace poco y diferencia los valores o la ética heroica de la ética del cálculo. La ética heroica es, digamos, aquella que se hace desde la iglesia, desde el ejército, y desde el habla y desde los deportes, o sea, dice, para conseguir algo. Y así analiza, pues como heroica, ya la propia palabra nos está diciendo que hasta el sacrificio en función de esos valores. La ética del cálculo, sin embargo, es la que hace el cálculo de qué valor es mejor que otro y qué valor consigue aquello que yo pretendo conseguir. Y entonces, ¿cómo administro los valores y administro el cálculo de las consecuencias de aplicar una u otra retribución a la actividad todo esto es, por así decirlo, es el planteamiento un poco general de todo, sobre el cual debemos pensar siempre que hablemos de economía, porque estamos hablando de economía, de política y de ética. Y las tres juntas nos están dando la filosofía moral del comportamiento de la sociedad. La sociedad, hemos dicho, que tiene un proyecto de convivencia. A partir de aquí podemos ver cualquier época de la historia y analizar en cualquier época cómo ocurre y cómo se van comportando todas estas casillas y qué es lo que lo tengamos esto presente para el... Bien, en el siglo XVI, ¿qué nos encontramos? Desde 1492, por eso pongo siglo XV al siglo XVI. Son es finales del siglo XV, aunque tiene sus antecedentes mucho antes, porque por ejemplo, todo el comercio en el Mediterráneo se está desarrollando desde la edad antigua, desde los griegos, los romanos, los fenicios, los cartagineses, todo eso, ya estaba existiendo todo ese comercio, pero solo dentro del Mediterráneo y encerrado en ese, por así decirle, mare nostrum o limitado. Se empieza a romper esa frontera, pues, con la vía de la Plata, por ejemplo, la vía de la seda y la salida hacia Constantinopla de los catalanes, de los ávares. Empezamos ya, estamos hablando del siglo XIII o por ahí, ya se está empezando a abrir lo que el Mare Nostrum se está extendiendo a los del Mare Nostrum terminaba en Finisterre porque era el final de la Tierra, o sea, para nosotros. Bien, pues entonces nos encontramos con que en esta época fenómenos importantes, descubrimiento de nuevos continentes, porque tanto Vasco de Gama va dando la vuelta a África por el sur y el Cabo de Buena Esperanza llega hasta Asia. Y en ese viaje de ir hasta Asia, descubrir hasta las islas de Indonesia, de las Molucas, donde va a ser uno de los fenómenos donde van a venir los productos sobre todo de las especies. La vida de la seda se va a continuar y como consecuencia de eso se va a entrar también dentro de la zona de India y demás. O sea que estamos ya llegando hasta los territorios de Oceanía, con los portugueses por el lado de los españoles, cuando Colón llega a las Antillas, está descubriendo las primeras islas, que estaban diciendo, él pensaba que eso era la misma India que los portugueses estaban llegando por el otro lado, pero luego después ya con el de los nuevos procesos ya vimos que no descubre que hay un nuevo continente, es el que luego después va a bordearlo,
Magallanes para llegar a las mismas Islas Molucas que habían llegado los portugueses como consecuencia de que, y este es el segundo punto, y es que las ciudades empiezan a tomar un protagonismo con respecto al campo. Las ciudades, hasta los siglos anteriores, pues normalmente la vida era agrícola y ganadera y se explotaban esos negocios, pero sin embargo empiezan a crearse la concentración de gente en un territorio más pequeño, que son las ciudades, y las ciudades son las que dan origen a esa burguesía y a esa burguesía mercantil y de comercio, y inclusive al sistema de financiación de cómo se puede son las ciudades las que empiezan a tomar un protagonismo. Digamos, comienzan a tomar un protagonismo en esta época, después de toda la Edad Media, porque en tiempo de los griegos y de los romanos también había ocurrido lo mismo. Las ciudades son las que dan origen a la primera concentración de sociedad en vida política y comunitaria. El protagonismo de las ciudades vuelve a asumirse en el siglo XVI y con eso da origen a que se desarrollen nuevas actividades. Yo en algunas otras historias, hablando de urbanismo, yo siempre he dicho que había distinguido que hay dos teorías en urbanismo. Teorías de que la industria crece en las ciudades como consecuencia de que hay mucha población, o la población va a las ciudades donde hay industria. Y el proceso puede ser uno u otro, pero en cualquier caso los dos coinciden. Es decir, la industria, el mercado y las finanzas surgen en las ciudades. El origen o la causa sea una o sea la otra. Lo que es la concentración de personas en un territorio más pequeño. El mundo rural, ¿qué es lo que le ocurre al mundo rural? Pues que resulta que el mundo rural empieza a expansionarse, en el caso de España en concreto, empieza a expansionarse a coger territorios que estaban sin cultivar y sin. Durante toda la Edad Media habremos estado viendo que existían los territorios cristianos y los territorios maometanos. Y entre los territorios cristianos y maometanos estaba deshabitado como una franja separada que decía eran lo que se llamaban los extremos del Duero, luego fueron los extremos del Tajo, luego los extremos es decir, la zona que estaba sin explotar. En este siglo, ya como consecuencia de todo el avance de la Reconquista, se van a ir ocupando todos esos territorios y la agricultura va a extenderse sobre más territorios y sacarle más rendimiento al campo del que se estaba. Un fenómeno también muy importante y que también aquí tenemos que considerarlo bastante es el de la ganadería y de la transhumancia, cómo podemos desarrollar la cantidad de ganado gracias a pasarlo de tierras que tienen pasto en verano a tierras que tienen pasto en invierno. Porque en invierno, en las zonas de montaña, que es donde habían estado los ganados, no hay pasto porque está la nieve y los fríos, pues tiene que ir a las tierras cálidas. Entonces es cuando se produce todo el fenómeno de la mesta, que es uno de los fenómenos más importantes en la historia de la economía española. Y va a durar hasta el siglo XVIII, que es cuando llegue la Ilustración, porque va a comenzar la lucha entre si las tierras las explotan los ganaderos o las explotan los agricultores. Pero esto ya es. Hasta entonces, en España había, sobre todo en la zona de Castilla. En la zona de Castilla había 7 millones de habitantes. Pues en la zona de Castilla, de los 7 millones de habitantes, tenían 5 millones de cabezas de oveja merina. Oveja merina es un cruce entre alguien dice de que la trajeron los árabes cuando vinieron de Marruecos y de Mauritania la trajeron ellos.
pero parece ser que lo que ya impera más ahora es la idea de que fue un cruce de la oveja merina, la oveja que traían los árabes, los mauritanos, eran mauritanos marroquíes, con las ovejas que existían en Castilla, eran las churras, ¿no? Y hay un cruce de churras con las ovejas de África, son de donde sale la oveja. La oveja merina lo que tiene es una lana mucho mejor para poder hacer tejidos bien, pues esa explotación agraria es importante en los dos sentidos, en que se aumenta el cultivo de tierras que antes habían estado deshabitadas y en que se aumenta la ganadería. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Ya las ciudades empiezan a producir una serie de productos que sobra porque ellos no consumen todo. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que venderlo y venderlo a otras ciudades o a otros países. Y entonces es cuando empieza el comercio. ¿Dónde se realiza el comercio? Fundamentalmente en las ferias que en Castilla eran las tres importantes eran Medina del Campo, Medina de Río Seco y Villalón. Ahí es donde se hacían las dos al año. ¿Y qué es lo que se hacía en esas ferias? Pues es que se hacía el negocio de todo el año completo. Es decir, inclusive de cosas que todavía no se habían cogido. Por ejemplo, se vendía toda la lana de las ovejas que todavía no se habían esquilado. ¿Se vendía a quién? Pues a lo mejor a un comerciante que no ves o a un comerciante flamenco, ¿no? Venían aquí a comprar. Eso daba lugar a qué? Pues a que pagarlas. Si no las compro en este momento y todavía no tengo la lana, pues tengo que cobrarlo de alguna forma. Entonces, cuando empieza a salir el dinero, este que he puesto yo, dinero político, en el que no es moneda, sino que son letras de cambio, dice, ¿pagarás cuándo? Cuando en tal fecha. Y ahí entonces es cuando empieza a salir un tipo de financiación a base de letras de cambio y de contratos a largo plazo. Bien, empiezan a salir los créditos que dan unos a otros, pues para, por ejemplo, los agricultores tenían que sembrar la tierra, como no habían podido vender todavía ningún producto, pues no tenían dinero, tienen que pedir dinero para comprar las semillas o para comprar los abonos o las vacas o los que van a arar la tierra y no tienen dinero. Entonces tienen que pedir los créditos para poder trabajar eso. ¿Cuándo van a cobrar eso? Cuando recolecten. Hasta que nos recolectan, necesitan el dinero porque entonces cuando recolectan es cuando ven. Todas esas operaciones son las que se van a hacer en estas ferias que estamos. Las ferias en principio eran nacionales, eran dentro de Castilla, no, bueno, Aragón y Cataluña, bueno, lo que eran los países catalanes hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos, si Castilla tenía 7 millones de habitantes, entre los países catalanes, que eran catalanes y valencianos y mallorquines, de todos ellos sumaban 1 millón de habitantes, o sea que la diferencia es importante. Bien, ¿qué es lo que ocurre también? Pues el otro punto que pongo ahí es que empiezan a constituirse los incipientes estados. En esta época es cuando empiezan a formarse los estados. El estado de Castilla, el estado de Aragón, el estado de Francia. Ya en un principio era lo que ahora se llama l'Île de France, un territorio muy pequeñito al norte y todo lo demás eran separados e independientes que no obedecían al rey, sino funcionaban por sí. Entonces, sin embargo, los reyes empiezan a constituir los estados nacionales. Eso es importante porque los estados, la creación de los estados nacionales va a necesitar una administración mucho más grande que la que se tenía hasta entonces o que no se tenía. Y eso va a obligar a obtener recursos económicos para pagar los gastos del Estado.
Con lo cual, llegamos al último punto que dice es el mercantilismo como escuela de pensamiento. Como consecuencia de todas estas cosas y de que se empieza a vender de un país para otro, entonces empieza a surgir las primeras escuelas de pensamiento económico. Y estas escuelas de pensamiento económico que se ha llamado mercantilistas, surgen donde primero surge es aquí en Salamanca, la Escuela de Pensadores de Salamanca. Luego después se amplía, la Escuela de Salamanca está formada por dominicos, todos realmente. Luego después, cuando se crea la Orden de los Jesuitas, se amplía y hay, la Escuela de Salamanca se amplía y será la Escuela de Pensamiento Económico Español. Eso según las interpretaciones de los historiadores que están dando. Eso también que hay que tenerlo bien en cuenta porque antes en Europa hubiera escuelas de pensamiento, había escuelas de pensamiento. Hay que tener en cuenta que España era en aquellos tiempos, el territorio de Hispania en aquellos tiempos era bastante más rico que todo el resto. Bueno, el otro día ya le oímos a este señor que nos hablaba de que ni el inglés como lengua existía, algo ya existía con su gramática y demás, ¿no? Bien, este es lo que, digamos, en qué se consolida. Pues ahí tenéis un plano de lo que de todas las tierras y continentes que en aquel momento se descubrió gracias a todo este proceso de la carrera, tanto hacia América como hacia Asia, y podemos dibujar. Este es un mapa de aquellos tiempos. O sea, quiere decirse que ya tenían una forma, no responde a la realidad que hoy conocemos porque hay muchas tierras que estaban por desconocer, como todas las zonas verdes y blancas de arriba y de abajo. Inclusive muchas zonas estaban sin definir exactamente. Un poco eso tiene también que ver con toda la instrumentación, los instrumentos que disponían los marineros. Todos estos mapas, quienes los van a dibujar van a ser la gente intelectual que van a llevar en las flotas los marineros. Van a ir haciendo los mapas según van haciendo las trayectorias por todos los descubrimientos. O sea, eso nos llevaría a analizar uno de los temas que es importante que debemos estudiar es qué tipo de personas era la que iba en los barcos. Porque es importante saber si eran simples marineros o intelectuales. Y ahí ellos, simples marineros, no eran los que firmaban este mapa. Bueno, esto también se presta a que ya metamos en el juego, aparte de los portugueses y los españoles, tanto castellanos como aragoneses, pues metemos en el juego ya a los ingleses y los holandeses que dicen, si estos están descubriendo aquello y están obteniendo rentabilidades y riqueza y están trayendo riqueza a esos territorios, porque están enriqueciendo, dice, yo para no ser menos tengo que hacer lo mismo. Entonces es cuando empieza la lucha y la carrera. Vamos hablando de carrera. Sobre todo van a ser más ingleses, o sea, los sajones y los holandeses los que van a tomar, también los franceses, mucho menos los alemanes, muy poquito, y los nórdicos estaban muy reducidos a la zona de los vikingos. Pero si lo que sí que van a encontrarse, se van a encontrar es con otras civilizaciones tan desarrolladas como podían estar las, o inclusive más desarrolladas, como por ejemplo toda el área de China. China tenía una civilización muy desarrollada de la cual se va a aprender y Europa se va a enriquecer de eso.
él se va a enriquecer desde los países musulmanes, sobre todo desde la parte del Imperio Otomano, porque gran parte de los antiguos archivos que existían de los romanos y de los griegos estaban en las bibliotecas de Oriente. Las bibliotecas de Oriente van a llegar a Europa gracias a que llegan los árabes. O sea, decir, lo que Europa debe a los árabes es importantísimo. Importante. Otras cosas, la numeración. Los números que hasta entonces se estaba usando eran los números romanos. Con los números romanos es muy difícil hacer multiplicaciones. Pero, sin embargo, con los números que los árabes traen, pero que vienen, parece ser que el origen viene de la India, la numeración que nosotros ahora mismo usamos es de la India, y el sistema decimal está claro que ¿por qué es sistema decimal? Porque tenemos 10 dedos. Bueno, hay otros sistemas que en aquellos tiempos existía, aparte del decimal. 10 dedos. Tenemos 10 dedos y gracias a que tenemos 10 dedos... No, pero bueno, 10 entre las dos manos. Sí, no son decenas, son docenas. Así es. Pues hay una historia, eso tiene que ver, yo creo que tiene que ver inclusive con el sistema que también el otro día nos lo contó este hombre, Luis, el otro día, hablando del sistema sexagesimal, de los 60 grados, o sea, cogiendo las 60, y eso yo no sé por qué, ahora mismo no te puedo explicar. Yo lo he leído en algún sitio, pero ahora mismo no me acuerdo por qué salía de los 60. Salía lo que él contó el otro día, el arco de circunferencia en 360 grados. Y de ahí se utiliza el sistema de medir grados, el sistema de 6, no de 10. Todo esto, como es un tema que estoy haciendo una presentación, en presentaciones sucesivas alguien podrá abundar sobre ello, no yo solo, sino otras personas que vengan y nos vayan, que vayan centrándose sobre eso. Es decir, que la presentación que estoy haciendo hoy es un proyecto que planteo al Ateneo para poder desarrollar en el futuro. Vamos a ver si lo podemos llevar a la práctica o no a la práctica, si se puede hacer o no se puede hacer. Bien, entonces ahora voy a poner un caso de Valladolid, Medina del Campo, y cómo un señor, la importancia que adquiere en la ciudad de Semejanda. Sepan cuantos esta carta de codecilo e última voluntad vieren, como yo, Simón Ruiz Envito, vecino e rexidor desta villa de Medina del Campo, habiendo ordenado e otorgado mi testamento, primeramente digo e declaro que es mi última voluntad que Cosme Ruiz Envito, mi sobrino, tenga todos los libros y escrituras pertenecientes a todos mis bienes y hacienda, y se le entreguen luego, así los que estuvieren en mi casa y en mi poder, o de cualquiera de mis criados y agentes, como los que estuvieren en cualquiera otro poder, así de escribanos como de otra cualquier persona. El archivo del mercader banquero Simón Ruiz Envito constituye sin duda un conjunto documental único en su género en España, en tanto que no se conserva otro de un importante hombre de negocios del siglo XVI. En números redondos, este archivo reúne, según las últimas estimaciones, pues nada menos que 175 libros de cuentas con registros fechados entre 1551 y 1617, alrededor de 58.000 cartas circuladas entre 1554 y 1624 con ciudades españolas, francesas, portuguesas, italianas, en fin, de toda Europa.
23.000 letras de cambio aproximadamente, giradas entre 1553 y 1606. Están emitidas desde más de 45 plazas financieras europeas, entre las que cabe destacar pues, ciudades como Amberes, Lyon, Lisboa, Piacenza, Florencia, Roma, etc. Por último, en torno a unos 20.000 documentos de carácter mercantil, como cartas de pago, cartas de poder, obligaciones, pólizas de seguros marítimos, conocimientos, billetes de aduanas, testimonios de naufragios, en fin, una cantidad ingente de documentos de carácter mercantil. Simón Ruiz es, ante todo, un comerciante, un mercader, que trafica con todo aquello que se pone a su alcance, aunque desde muy pronto se especializa en la importación de productos, sobre todo franceses, también de la Corona de Aragón, luego también de Portugal, incluidas las especies que llegan a Lisboa, y redistribuye esas mercancías importadas a través, fundamentalmente, de las ferias de Medina. Simón Ruiz se convierte a sí mismo, sin abandonar la mercadería, en un hombre de negocios. Es decir, un hombre que pasa a traficar con los dineros y los efectos mercantiles y bancarios. Él no es exactamente un banquero, es un hombre de negocios y sobre todo se dedica a la especulación con los cambios, a comprar y vender letras de cambio, y también se aventura en operaciones de crédito, incluso en operaciones de crédito con el monarca, con el rey. Interviene en algunos asientos y acompaña en otros asientos a otros hombres de negocio. Simón Ruiz es uno de los mayores hombres de negocios de Europa en la segunda mitad del siglo XVI, cuyo éxito reside en haber montado toda una red de negocios con agentes repartidos por toda Europa, las principales plazas económicas, desde Florencia, Amberes, Nantes y especialmente en la península ibérica, tanto en España como en Portugal, así como en América. En virtud de toda esta red de negocios que montó, es lo que se explica su éxito comercial, que le permite comerciar con todo tipo de mercancías y al mismo tiempo negociar con valores económicos, letras de cambio, préstamos y hacer negocios con la corona. En virtud de lo cual ha permanecido en el hospital que fundó en Medina del Campo todo un riquísimo archivo, que es uno de los archivos de mercader más importantes de la Europa del siglo XVI, comparable con otros archivos italianos o comparable con archivos posteriores del siglo XVIII que se conservan en archivos ingleses o en archivos alemanes. Nos encontramos todo tipo de documentación que permite reconstruir lo que era una empresa mercantil gestionada por él y por todos una serie de agentes y familiares que había, a través del cual de toda esta red circulaban miles de cartas, miles de documentos mercantiles que nos permiten poder reconstruir la vida económica de Europa en la segunda mitad del siglo XVI, en la cual España era uno de los centros más importantes a nivel económico como a nivel político. Es la España de la monarquía hispánica en este momento, presidida por Felipe II, pero al mismo tiempo nos podemos ver todo lo que es la vida cotidiana, los usos, costumbres, las circunstancias bélicas, las circunstancias de quiebras económicas, las rivalidades comerciales, las rivalidades entre las diferentes plazas económicas y todo lo que es el mundo económico, desde Amberes a la India, pasando por Lisboa, Sevilla, Medina del Campo, Burgos, Florencia, Viena, todo lo que era el centro económico en unos momentos en que se está iniciando la primera globalización. Pero además de todo esto, Simón Ruiz es un benefactor. Él al final de sus días
no tiene una descendencia directa, los dos matrimonios que ha tenido no le han proporcionado descendencia y, movido por su religiosidad y también por el hecho de que no tiene esa descendencia directa, funda, como tantos hombres de negocios, representantes de esa economía nueva, funda un hospital. Un hospital que se va a construir, sobre todo después de su muerte, pero en un tiempo récord, y que abrirá sus puertas a finales de la segunda década del siglo XVII. También en el archivo Ruiz están los papeles producidos por esta institución hospitalaria que, entre otras cosas, es una gran empresa económica, que tiene sus contabilidades, sus libros de cuentas, donde se contiene muchísima información también para reconstruir variables económicas, para reconstruir la vida económica, sobre todo del entorno castellano más próximo a Medina del Campo. Conviene recordar que el archivo Simón Ruiz es un conjunto documental constituido por varios fondos cuyos orígenes y procedencias son muy diversos, lo que nos obliga a mantener una ordenación muy precisa para lograr una buena descripción de las unidades documentales. En el archivo cabe diferenciar perfectamente tres fondos cuya documentación no puede mezclarse. La documentación que resulta del hospital, la documentación que resulta de la empresa familiar y la documentación que resulta de la empresa mercantil y financiera. Dentro de cada uno de los fondos, las clases de documentos que resultan o que dan lugar a esas actividades se pueden agrupar en secciones que pueden ser, en el caso hospitalario, de administración, de gobierno, de servicio y, por supuesto, las propiamente asistenciales, ¿no? Es muy importante reconocer esos grupos documentales menores en cada uno de los fondos para poder entender hasta dónde han llegado las actividades, cómo se desarrollaron, de qué procedimiento administrativo resultaron comercial, resultaron los documentos y de esa manera entenderemos que el documento solo dice cosas, pero si se estudia y se entiende dentro del grupo al que pertenece, la información será mucho mayor. Falta mucho todavía para poder reconocer una clasificación que permita entender cuál fue exactamente las dimensiones del hospital, de la familia y del patrimonio y de la empresa que ha hecho de Simón Ruiz uno de los hombres de negocios más conocidos en Castilla del siglo XVI. La gestión directa del archivo Simón Ruiz por parte de la Fundación Museo de las Ferias desde junio de 2015 ha supuesto el arranque de un buen número de proyectos que tienen como objetivo fundamental preservar la conservación y mejorar los elementos de descripción, el acceso público y la difusión general del fondo. Unos de carácter general y otros más específicos, todos ellos están encaminados al mejor conocimiento del archivo y se coordinan desde la Fundación Museo de las Ferias. Los proyectos de investigación relacionados con los diferentes aspectos de la historia del comercio y de la economía en general se coordinan desde la Cátedra Simón Ruiz de la Universidad de Valladolid, entidad que ha publicado varios estudios científicos relacionados con esta disciplina académica. Sin duda, el más ambicioso de todos estos proyectos es el de la digitalización del archivo, ya que permitirá en un futuro próximo el acceso remoto a los documentos que lo integran. Desde la primavera del año 2015 se está llevando a cabo en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid el proyecto de digitalización del fondo documental que compone el archivo Simón Ruiz. Este proyecto de digitalización se articula a través de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del momento y la Fundación Simón Ruiz en Vito. Para poder llevar a cabo este proyecto de digitalización, todos los fondos del archivo Simón Ruiz
pasaron a los depósitos del archivo de la Real Chancillería de Valladolid desde la primavera del año 2015. Desde entonces se está desarrollando este trabajo de digitalización con medios técnicos y personal de este archivo. Como paso previo a las tareas de digitalización llevadas a cabo en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid, la Fundación Museo de las Ferias ha dispuesto de personal técnico para las tareas de reasignación y recatalogación del archivo Simón Ruiz. En un primer momento se ha procedido al sellado, foliado y reasignado de muchas de las unidades que así lo necesitaban, procediéndose posteriormente a la reinstalación en nuevas unidades. Así se ha procedido a instalar la documentación en cajas y carpetas antiácido para garantizar una mejor conservación. La finalidad del proyecto, como de todo proyecto de digitalización, en este caso, en primer lugar, fue un motivo de seguridad. Lo que se pretende conseguir es una copia de seguridad de todos los documentos que componen el archivo, así como de los instrumentos de descripción que se han elaborado a lo largo del tiempo en apoyo de los documentos. Como complemento del proyecto, está pensado y en busca de una mejor difusión del archivo Simón Ruiz, el uso de las imágenes, un uso posterior en distintas plataformas de difusión de patrimonio documental, bien sean plataformas nacionales, como puede ser Pares, el portal de archivos estatales en red, o otro tipo de portales como el portal de archivos europeos, o cualquier otra plataforma que se pueda decidir que sea de interés para un mejor conocimiento del archivo. Voy a cortarlo aquí, a pasar. Prácticamente ya está dicho todo lo que sentía que estamos hablando de un señor nada más, de un comercial nada más, de un mercantil nada más, y con toda la documentación que existe. Pero fijaros que se está empezando a estudiar desde el año 2015 con 2015. Quiere decirse que hasta entonces nadie estaba tocando esta. Con lo cual podemos decir que la historia de la colonización de América, de la carrera de Indias y todo esto no la conocíamos. Y no me estoy refiriendo solo a este señor, porque los dos archivos más importantes donde más documentación existe son en el archivo de Simancas de Valladolid y en el Archivo General de Indias y el archivo de la Casa de Contratación. Dice, todo eso, hay cantidad de documentación que está sin abrir todavía. Es decir, no sabemos muchas cartas de Felipe II, cantidades de cartas de Felipe II que todavía nadie sabe qué es lo que estaba diciendo. Sin embargo, estamos juzgando a Felipe II sin conocer. Ya veis que los que están estudiando todo este tema son catedráticos de la universidad y escuelas y cátedras especiales de investigación. Y se está pretendiendo pues, volver a sacar adelante pues, la historia del pasado y la importancia que está adquiriendo en los tiempos actuales. Esto era la idea de presentar este documento. Primero, saber quién era gente como esta, que eran mercaderes particulares, no tenían nada que ver con la corona y la actividad que estaban haciendo eran ellos los que estaban haciendo. Y otra cosa es el interés que están tomando las universidades hoy en día para poder llevar a cabo el estudio y la investigación de nuestra historia. Este era el objetivo. Quería hacer una llamada aquí sobre cuatro palabras que han salido aquí. Una es la de las letras. Las letras se pueden aquí en Europa y se usan en Europa las letras de cambio porque tú podías comprar, vender y estás aquí. Cuando el comercio empieza a hacerse con América, yo no puedo pagar con letras. Aquí no me pueden pagar con letras porque yo no me fío de que aquellos señores de allí, cuando yo llevo los productos a América, dice, me pagan con letras. Pues el comercial de aquí, de Europa, no tiene la garantía de que las letras puedan ser pagadas de allí. Entonces va a haber un sistema totalmente diferente con el. Pues no lo vamos a ver hoy porque
esto es tema para ver más adelante en otros temas, cómo se negociaba y qué documentación existía y qué documentación se manejaba para hacer la financiación y el pago de todo ese comercio. Bien, aquí es una fotocopia una presentación, eso es del archivo de Indias, y aquí es un documento de los contratos que se hacían con Arabia. Todos estos documentos pues están. Bueno, ¿qué causas de todo este proceso? La explotación de minas de oro y de plata en América. Eso sí, va a ser importante, el monopolio del comercio desde Sevilla y la casa de contratación, pues para evitar pues la manipulación y el fraude o el robo que podía existir. ¿Por qué al rey, a la corona, le interesaba tener controlado este mercado para poder cobrar ese 20%, hemos dicho, de todas las transacciones? Era un impuesto que cobraba la corona para poder subvencionarse en toda su función de imperio. El comercio interior, pues es importante saber que hay cantidad de territorios que van a poder ser abastecidos de productos que ellos mismos no tienen, no disponen. Tanto va a pasar aquí en España como va a pasar en los otros, allí en América, porque vamos a traer salida del oro de allí de América, pero nosotros vamos a llevar allí cantidad de productos y vamos a construir universidades, escuelas, hospitales, etcétera, etcétera. Todo eso exige una comercialización y un trasvase de productos desde aquí para allá y de allí. Con lo cual, volvemos a la historia del oro, cuando dicen es que hemos traído el oro y la plata de América y a cambio de que nosotros hemos llevado, ¿qué? O sea, quiere decirse, el oro que se ha traído era la contraprestación de los servicios o los productos que se hacían hacia los países colonizados. Esto es para deshacer ese equívoco que se está utilizando de que nosotros hemos desmantelado los países colonizados. La colonización exige un camino de ida y de vuelta, y si la colonización ya depende de cómo se haga, pero se hace correctamente, pues es un mercado de ida y de vuelta, de compra y pago. Y luego después la intervención de las monarquías absolutas, o sea, por qué aquí en este caso es porque las monarquías absolutas van a intervenir en este mercado y en esta carrera de Indias, ya lo estoy diciendo, porque van a poder cobrar unos impuestos que antes no cobraban. Pero eso no nos va a pasar aquí en España, no va a pasar en Inglaterra y va a pasar sobre todo en Holanda, un país tan pequeño que gracias a la comercialización pues se convirtió en un país imperialista que ocupó gran parte del globo, que toda la zona de Oceanía, sobre todo, pues es prácticamente de Holanda, ¿no? Bueno, aquí es un apunte que he puesto, la relación intraética de los hechos económicos, y es una nota pues de la filosofía moral, que aquí en todo este proceso debemos contemplar la ética, la política y la economía. Y dice este economista, que es el que antes había citado, una proposición moral o ética es una afirmación acerca de un orden jerárquico, es decir, un orden jerárquico de valores o de preferencia entre distintas alternativas que se aplica a más de una persona, puesto a un colectivo. Y esto también muchas veces es para que sepamos cuando habla, este señor no tiene ética, todo el mundo tiene ética. Lo que pasa es que qué ética tiene cada uno, es decir, qué escala de valores manejamos.
la definición de... Había una de las palabras que se ha dicho ahí también, es la de especulación, la ha dicho uno de los profesores, de los catedráticos, ha hablado de la especulación. Y la especulación nosotros la entendemos como una palabra denigrante de fraude, ¿no? Pues no, pues la especulación viene de una palabra griego, espejo, y es porque está viendo el futuro. Es decir, se está especulando porque se está viendo el futuro y las posibilidades que el futuro y que los territorios que están más alejados nos están proporcionando. Y es otra tergiversación del uso de la palabra etimológica porque no se aplica. Bien, bueno, en este fenómeno de la ética, una de las cuestiones que aquí en los países católicos va a figurar fundamentalmente, va a tener que solucionarse o buscar solución, es el tema de la usura, porque la usura, según la Iglesia cristiana, puede ser a toda cristiana, toda católica, no era la católica y la protestante también. Decían que, la protestante todavía no existía, que la usura no se permite cobrar intereses por los préstamos y por la utilización del dinero. Y entonces, ¿cómo resuelvo ese problema si tengo que hacer una inversión? ¿Por qué hago yo una inversión y dejo dinero a alguien y no voy a cobrar nada a cambio? Más luego después decir, si yo estoy dejando dinero hoy para que dentro de un año vengan de América con el barco y me paguen el dinero, la diferencia de un año entre el valor de un año al otro año es totalmente distinta. Y luego hay otra cuestión también a combatir con el tema este de la usura, es decir, yo estoy asumiendo un riesgo para llevar las naves a América y ese riesgo alguien me tiene que pagar ese riesgo porque muchas naves no llegaban, muchos productos no se comercializaban y no se vendían porque se hundían en el camino o eran robados por los piratas y por los piratas. Entonces ese riesgo había que pagarlo. ¿Pagarlo con qué? Con un seguro. Y entonces al préstamo del dinero había que añadirle el valor de ese seguro. Y entonces estamos hablando de un término en el que habría que analizar todo esta escala. Esto son las dos escuelas de pensamiento, la escolástica de Salamanca, que eran dominicos, y las escolásticos tardíos, que se añaden los jesuitas. Esto es tema de uno o de varias sesiones. Y aquí están todos los que están catalogados de los financieros, los oscuros, son los que se dedican fundamentalmente a la economía, que está en central, es Francisco de Vitoria, que es el fundador de la escuela de banca, de la escuela de dominicos. Hay que tener en cuenta que el fundador de esta escuela, además de tratar temas económicos, está tratando temas éticos y temas religiosos, o sea, teológicos, temas teológicos. Este señor es, además de cuestiones de moralidad, está hablando también de temas teológicos. Y está hablando de otra cuestión que es muy importante porque es la primera. Es el primer legislador de derecho, bueno, eso ya lo sabes, el primer legislador de derecho internacional. El primero que hace leyes de derecho internacional es Francisco. En todo el mundo, no en España, en todo el mundo. Bueno, y están puestos el ejemplo de dos de ellos, que ya los veremos un día. Y aquí presento el índice de todo el programa que se puede desarrollar. Lo primero que podría hablar sería de la tradición marítima mediterránea, tanto de griegos, romanos, fenicios, etc. Luego después está el descubrimiento y la carrera de Indias, ahí estaría estudiándose, se podía estudiar la parte tecnológica y construcción de navíos y cómo fue evolucionando toda
los astilleros y cómo se hacía, ¿no? El instrumento, o sea, ¿quién es el instrumento promotor? Y lo estaba preguntando antes Boni, ¿quién es el que promovía ese negocio o el montar un barco o el montar una flota? Porque había veces que montas un barco, otras veces montas una flota de 13, 14 barcos. ¿Quién era el promotor de esa flota? Eso sí, un tema importante tener en cuenta. Luego el instrumento financiero, quién era el que pagaba ese montaje de todo. Luego después otro de los temas sería la participación pública y privada, saber cuáles eran, en qué parte fue. Sí. Y el cambio marítimo como instrumento financiero, que también sería para explicar. Y luego la pregunta clave, la meta a perseguir, ¿por qué se hacía eso? ¿Era para evangelizar? ¿Era para colonizar? ¿Era para hacer negocio? ¿Para qué se hacía todo ese montaje? O sea, todo eso es un... Luego otro tema sería resultado de esos 3 siglos de colonización, cuáles fueron los resultados para nosotros en concreto y para Europa en general. Y un tema específico pues sería el de las escuelas de Salamanca y Escuela Española. Bueno, este es el programa que yo en principio queda enunciado para si lo llevamos y el Ateneo decide que hagamos este proyecto, que incluso yo hasta podría planteárselo a Javier Santamarta en el tema de la leyenda negra se hablase de este tema, ¿no? O sea, bueno, pero es un proyecto. Lo podremos desarrollar, lo desarrollar. Yo lo que he querido traer hoy aquí es a colación la importancia que tiene todo el proceso en nuestra historia de España. Y cómo esto no es que no se pueda olvidar, es que hay que abundar todavía más en su conocimiento porque todavía lo desconoce. Bien, con esto yo terminaría porque el otro ya lo...